1492. A partir del 1492, los españoles tomaron la rienda de esta isla completa, de los 5 cacicazgos. Y así como se fundó la ciudad de Santo Domingo, en la parte oriental, se fundó Vallajá y La Yaguana, más arriba de Montecristi. O sea, los españoles asumieron la isla completa. Y esa, cuando se produce en el año de 1605-1606, la devastación de Osorio, que fue ordenada por los reyes católicos a través de las motivaciones que hizo uno de los grandes de España que estaban aquí, que era Baltasar López de Castro. Convenció a los reyes para que el problema que se estaba dando en la parte occidental, de que había muchas vacas que se habían reproducido y que entraban entonces embarcaciones europeas, ya sean holandesa, inglesa, francesa, a negociar en la banda norte, ¿verdad?, con el Atlántico, negociar los cueros de vaca, etcétera. Se determinó traer todas las vacas para acá, para la parte oriental, lo que es hoy Santo Domingo, la parte de República Dominicana, y dejar allá la parte del oeste vacío. Eso ocurrió, pero solamente de unas 110,000 reses que se calculó que había, solamente unas 8,000 pudieron ser trasladadas y asentadas en lo que es hoy Monteplata y Vallaguana, porque fue que el pueblo de Vallajá y La Yaguana, que estaba más allá de Montecristi, al trasladar sus reses y trasladar su gente, o parte de su gente, se formó a Vallaguana, de Vallajá y La Yaguana. Y Montecristi y Puerto Plata se trasladaron hacia esta parte de la isla, y en esta parte de la isla lo fundaron en Monte Plata, Montecristi, Puerto Plata, Monte Plata. Pero las reses siguieron reproduciéndose. Ocurre que en el año de 1655 ya la isla de la Tortuga había sido ocupada en varias ocasiones por franceses, ingleses, etc. Pero los ingleses hicieron la invasión de Pen y Venable, 1655, y aunque los hispanos que estaban aquí ocupando la parte de la isla pudieron vencer a Pen y Venable, y estos salieron hacia parte del Caribe, ahí encontraron y conquistaron a Jamaica, no pudieron quedarse aquí, pero los comandantes que habían en esta parte oriental de la isla en nombre de España decidieron trasladar los grupos de militares que estaban en la Tortuga y dejarla despoblada. Eso lo ocuparon entonces unos franceses, se fueron adentrando la parte oeste y allí se alimentaban de la carne de las reses. Y entonces tenemos ahí, por ejemplo, los bucaneros y los filibusteros. Los filibusteros eran piratas y los bucaneros era ese grupo de campesinos que se estaba asentando ahí, de origen francés, y se alimentaban de la carne asada en un palo de bucán. Y ahí le ponen los bucaneros. Bueno, los franceses se quedan mucho tiempo ahí, los españoles intentan desplazarlo, pero bueno, no pudieron. Finalmente ellos apelaron al derecho de conquista, que ellos lo habían conquistado. Se quedaron ahí. Y finalmente ya entrando el siglo XVIII, por ahí por el 1716, además de lo que producían los franceses, se decidieron fundar también ingenios, comenzar a producir caña para azúcar, para competir con los ingleses, que sí la estaban fabricando desde hace un buen tiempo en Jamaica y Barbados,
y se habían encargado, habían ocupado todo el mercado de azúcar en Europa. Los sectores económicamente poderosos franceses insistieron en que los franceses produjeran también caña para la azúcar para competir contra los ingleses. En ese tiempo se da la revolución de Estados Unidos en el 4 de julio de 1776. Esa independencia que hicieron las 13 colonias inglesas fueron de Inglaterra. Y esa revolución dirigida por George Washington duró más o menos hasta el 1778, 87, donde finalmente pudieron hacer una constitución y declararse como una república definitivamente libre de Inglaterra. Como Inglaterra y las 13 colonias entraron en pugna y la independencia vino como consecuencia de esas guerras que se dieron entre ellos, los americanos, en vez de comprar el azúcar a Inglaterra, se la pasaron a comprar a los franceses que estaban en Saint-Domingue, en lo que es hoy Haití. Entonces, eso hizo aumentar el capital y colocar a la parte que hoy es Haití, que era una colonia francesa, como la colonia más rica del mundo. Solo que en el 1789 se produce la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa plantea entonces la libertad, la abolición de la esclavitud. Había que abolir la esclavitud. Bueno, pues los negros esclavos que estaban en Haití, bajo la dirección de Toussaint Louverture, se dieron cuenta de eso y se levantaron. Ellos se levantaron el 14 de agosto de 1793, pero los españoles lo ayudaron. Los españoles de aquí, las tropas españolas, combatieron al lado de las tropas de Toussaint Louverture en todo lo que es la frontera de hoy. Ocurrió que el 29 de agosto del año de 1793, lo del levantamiento de los esclavos fue en el 91, pero la abolición de la esclavitud se da el 14 de agosto. ¿Y qué hacen los haitianos? Que bajo la dirección de Toussaint abandonan las tropas españolas, se unen a los franceses y ahí combaten junto a ellos a grupos de blancos y de mulatos que se habían levantado contra Francia. Finalmente, en el 1795 se da el Tratado de Basilea. El Tratado de Basilea se da para que las tropas francesas que estaban en España, que la habían ocupado, como consecuencia de la intención de Napoleón de hacer lo que hizo George Washington, que George Washington unió las 13 colonias y peleó contra Inglaterra. Bueno, pues Napoleón, según cuenta él en un libro que se escribe cuando estaba preso en la isla de Santa Elena, Yo, Napoleón, él dice que lo que quería era hacer lo que planteó Washington en las 13 colonias, unir a Francia para luchar contra la monarquía. Y entonces esa revolución francesa hacerla valer en toda Europa. Bueno, fueron a España. España, para salir de los franceses, lo que hacen es que le ceden la isla, la parte oriental de la isla de Santo Domingo, para que ellos abandonaran la tierra que habían conquistado en España. Eso dice el Tratado de Basilea. No obstante a eso, Toussaint sigue dirigiendo las tropas que están combatiendo en Haití desde 1791. Y ya en el 1799, él había venció a Rigaud, que era un comandante de los mulatos que entraron en lucha contra los esclavos, porque aunque lucharon juntos, habían tantas diferencias que no pudieron conciliarse. Toussaint Louverture quería venir a ocupar la parte de la isla, pero resulta que la parte de la isla se la cedieron a Francia, no a Haití. Atención a eso. El Tratado de Basilea fue para entregarle la parte oriental a Francia, no a Haití.
Toussaint Louverture no pudo conseguir de la comisión que nombró Francia el permiso para él poder venir aquí a ocupar esta parte de la isla. Él se valió en el 1899 de un permiso que consiguió con el último de los comisionados, que fue el comisionado Rum de Salogón. Él lo llevó Toussaint a que le firmara el permiso para venir a ocupar esta parte de la isla, pero no fue el gobierno francés. Toussaint lo que hizo fue que se valió y ordenó que él le firmara el acuerdo. Y es entonces cuando Toussaint Louverture viene a la parte de la isla y logra llegar aquí a Santo Domingo el 26 de enero de 1801. Pero en el 1802, como Napoleón no le había dado el permiso para venir a la parte oriental, Napoleón vino no solamente a eso, vino también a tratar de imponer de nuevo la esclavitud en Haití, porque Napoleón estaba interesado en que Haití y esta parte de la isla del Tratado de Basilea pudieran producir tanto como antes para él poder costear la guerra que iba a llevar en Europa. Resulta que en el 1802 las tropas napoleónicas llegan a Haití, y cuando llegan a Haití, Toussaint se va a Haití a combatir y pierde la vida, lo agarran preso y se muere en Francia. Jacques Dessalines y Henry Christopher siguen la guerra contra los franceses, terminan ganando. Pero ¿qué pasa? Cuando la guerra se termina prácticamente el 28 de noviembre de 1803, ¿qué hace el general Ferrand, que era de las tropas francesas, del ejército francés que se quedó aquí en esta parte? Él vino de Montecristi y ocupó la parte de Santo Domingo. Está aquí en nombre de Francia. ¿Qué ocurre? El general Sánchez Ramírez vence a las tropas de Ferrand el 8 de noviembre de 1800, el 7 de noviembre de 1808. Vence Juan Sánchez Ramírez a Ferrand. Ferrand se da un tiro por la vergüenza de haber sido vencido su ejército por un grupo de hombres casi desnudos. Y le cortan la cabeza a Ferrand, que fue exhibida aquí en la Puerta de la Misericordia. Y se la corta, si mal no estamos informados históricamente, el papá de Pedro Santana. El fin es que con la derrota de Ferrand fueron derrotados los franceses también aquí. La ocupación no se podía entender que la habían mantenido, porque hasta los ingleses ayudaron a sacar a los franceses de aquí. Y viene el periodo de España Boba, y en el periodo de España Boba, el 1 de diciembre de 1821, ¿qué ocurre aquí? La independencia efímera. Esa independencia efímera fue a favor de los dominicanos ya, que no éramos ni de los franceses ni de los españoles. Al lograrse esto, se produce una reacción en Haití, donde finalmente Boyer gana adeptos en la frontera y logra llegar a Baní el 6 de febrero de 1822. Y aquí a la capital el 8 de febrero de 1822, donde al otro día lanza la abolición de la esclavitud, hizo libre a los negros esclavos de esta parte de la isla. Él continúa aquí, pero en el 1825 se produce una situación que obliga a Boyer a firmar un acuerdo con Francia. Y ese acuerdo, quiero que le ponga tanta atención, que yo se lo voy a leer de este libro de historia de Fray Moya Pons, Manual de Historia Dominicana. Le voy a leer este párrafo donde está ese acuerdo con Francia y donde esta parte Francia la deja libre. Atención a eso. Nos señala Fray Moya Pons que la suma de 100
50 millones de francos destinados a indemnizar a los antiguos colonos que reclaman alguna reparación, era el segundo punto del acuerdo. Y el tercero dice que en tales condiciones concedemos con esta ordenanza a los habitantes actuales de la parte francesa de Santo Domingo la plena y total independencia. Señores, eso fue lo que se firmó. Así como los haitianos tuvieron que pagar durante muchos años esa deuda, que fue para nosotros algo muy duro para el pueblo francés, ahí quedó claro que ellos dejaban independiente la parte oriental de la isla que éramos nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que los franceses, que los españoles, los haitianos no pueden reclamar, porque fue que Boyer se quedó aquí en contra y violando ese acuerdo de Francia, que fue que él firmó con España. Fue Francia que firmó con España el Tratado de Basilea. Y si fue Francia que lo dejó independiente, Francia renuncia a ese Tratado de Basilea. Por eso entonces los dominicanos forman después la Sociedad Secreta de la Trinitaria, obtienen la independencia a fuego y sangre, 12 años combatiendo con los haitianos. Después de haberla consolidado, viene la lucha contra España y a partir del 16 de agosto de 1863 comenzamos a recuperar la independencia obtenida el 27 de febrero. Ya esa independencia de Haití estaba avalada por ese acuerdo con Francia, donde Francia, y ellos lo firmaron, donde Francia dejaba libre esta parte independiente de la isla. Y si hay duda, Francia fue vencida entonces cuando se eliminó a Ferrán. Los franceses nunca nos pudieron gobernar más que de los 4 años prácticamente que duró Ferrán aquí. Y nos independizamos de ellos bajo Juan Sánchez Ramírez. Y volvemos a independizarnos los haitianos que estaban aquí ocupando ya ilegalmente, como lo dice ese tratado, nuestra isla. Y la consolidamos con la restauración. Y luego los americanos nos invadieron 2 veces y las 2 veces se fueron. Y en la segunda vez fue la lucha de la Revolución Constitucionalista, su enfrentamiento del 15 y 16 de junio, lo que rechazó ese ejército norteamericano militarmente y hubo que negociar. Y posteriormente, habiendo negociado los constitucionalistas bajo la dirección de Camaño, coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, presidente del país en armas, esa firma del Acta de Reconciliación Dominicana y el Acta Institucional fueron violados. No por Camaño, porque Camaño cedió el gobierno a Héctor García Godoy. Fue que Héctor García Godoy aquí, estando aquí, gobernando, los militares norteamericanos, brasileños y los de aquí, los comandantes, trazaron el asalto al Hotel Matún, traicionando el acuerdo. Y nosotros estamos luchando por el cumplimiento de ese acuerdo desde aquella vez hasta ahora. Y hoy reivindicamos el acuerdo que hizo Francia con Haití en cuanto a que dejó libre la parte oriental de la isla, que es la que ocupamos. Somos libres por naturaleza y por derecho de guerra. La naturaleza porque los españoles tomaron la isla haciendo toda la tropelía que rechazamos y se rechaza en el Sermón de Montesinos en el 1511. Entonces nosotros entendemos que desde esa fecha estamos luchando por la libertad y la dignidad de este pueblo. Hoy nosotros decimos que sí, que hay que mandar a los haitianos para Haití y que los haitianos tienen que reunirse allí en Haití para ellos no seguir siendo nómadas y para seguir estructurando un Estado que le permita vivir allá y desarrollarse allá. No es que son muchos los haitianos y poco el territorio, es que no están organizados, están anarquizados. Si no, pregúntele a Singapur, pregúntele a Taiwán, a esas islas pequeñas con muchos habitantes y organizado el Estado y poniendo en ejecución, poniendo en marcha
elevar la calidad de cada ser humano mediante estudio, disciplina y orden, forman entonces una nación que se convierte en potencias mundiales, siendo pequeñas naciones. Haití tiene que pensar en eso y olvidarse del Tratado de Basilea. Y tiene que olvidarse de la invasión de Boyer. Nosotros reconquistamos la isla a fuego y sangre. De ellos, de los franceses de Ferrand, de los ingleses de Penn y Bernal en 1665, luego de los españoles, luego de los americanos. Nosotros merecemos ser respetados. Y ahí llamamos a la ONU. La ONU tiene que asumir en esa reunión que hay el miércoles del Consejo de Seguridad a puerta cerrada, que le demuestren a China y a Rusia que sí hay que asumir desde las Naciones Unidas, no de Kenia, no, de las Naciones Unidas, la dirección para lograr la seguridad del pueblo haitiano, donde entonces ese consejo que se ha formado para darle paso a la democracia en Haití recibe el respaldo militar para el orden. Nosotros queremos ponerle un video ahora donde ya Barbecue ha admitido que ellas tienen que quedarse ahí, en Haití, y felicitamos esa posición y le decimos que tiene que mantenerla. Vamos a escuchar en un par de minutos qué dice Cherizier Barbecue en Haití. Éviter attaquer l'ambassade dominicaine. Nous demandons tout le temps pour nous éviter attaquer citoyens dominicains. Parce que ce n'est pas Dominicain qui met le pays pour ça. Et Dominicain qui vole l'argent CRH là. Et Dominicain qui vole l'argent Petro-Caribéa. Et Dominicain qui mette des armes dans le quartier populaire, qui mette tout bandit, tout gang ça, qui cause des kidnapping, qui cause des insécurité, qui fait haïtien courir quitter le pays à ce domaine. C'est propres dirigeants nous qui créent tout gang ça, qui mettent insécurité dans le pays, qui cause haïtien obligé de courir quitter Haïti, à chercher sécurité en République dominicaine, à prendre humiliation dans les dominicains. Et mais je tiens à nous dire nous pas l'attaquer dominicains. Non. Mais nous ne pouvons pas accepter, nous ne pouvons pas d'accord avec aucun haïtien pour nous attaquer ni ambassade dominicaine, ni citoyen dominicain. Bien, ¿qué es lo que estaba diciendo en el video? Él hablando a los haitianos. Escuchen bien. Él dijo, por favor, no atacar a la embajada dominicana. Estamos pidiendo al pueblo haitiano de no atacar a los ciudadanos dominicanos y ciudadanas dominicanas. Porque no son los dominicanos que pusieron el país, entre paréntesis, Haití, como está ahora mismo. No son los dominicanos que robaron el dinero del Petro-Caribe. No son los dominicanos que dieron armas en los barrios que causa el kidnapping, la inseguridad. Y eso lleva que el pueblo haitiano se fueron del país para la inseguridad hacia República Dominicana. Es el mismo gobierno haitiano que creó las bandas que ponen inseguridad en el país. ¿Y por qué ahora ustedes van a atacar a los dominicanos? No. Eso fue el mensaje que él mandó al pueblo haitiano. Excelente. Para la República. Ojalá que sea cierta la posición de Barbecue, porque esa debe de ser. Los haitianos son responsables de su realidad. Así como nosotros hemos combatido por siglos a favor de nuestra independencia y de nuestra seguridad nacional y de nuestra defensa hispánica de origen hispánico, de origen de los indios, del origen de las tribus africanas, nosotros somos un híbrido y lo entendemos así, pero somos una nación que nos hemos conformado a pesar de toda esa realidad y la estamos engrandeciendo día por día. Entonces hay que seguir las repatriaciones en orden, respetando la dignidad humana y diciéndole a la ONU que la ONU tiene que cumplir con el artículo 1, numeral 3. Hay que ayudar a Haití económica, social, políticamente,
hay que crear las condiciones para que las playas haitianas sean explotadas, para que el territorio sea nuevamente reforzado en términos de su flora y fauna. Hay que trabajar para institucionar Haití y de eso tiene que encargarse la ONU en coordinación con los mejores sectores haitianos y nosotros seguir engrandeciendo nuestra independencia nacional. Sería interesante que nosotros, después de ustedes oír a Barbecue, puedan escuchar unos minutos de una rueda de prensa que nosotros hicimos el 25 de septiembre en la iglesia de las Mercedes. Por favor, Control Master. Ningún pueblo ser libre merece, si es esclavo, indolente y servil, si en su pecho. Antes de responderle tu pregunta, debo decirle a la opinión pública nacional que los militares combatientes y combatientes civiles de abril de 1935 hemos venido a celebrar esta misa para recordar los caídos en la lucha por la libertad y la democracia que hoy estamos en este país disfrutando. Estamos recordando por lealtad a su espíritu de lucha patriótica. Con relación al caso de Haití, el caso de Haití, a pesar de ser tan complejo, es un caso que se puede resolver, pero es los dominicanos unidos, los dominicanos cumpliendo siempre con la Constitución y las leyes, los dominicanos elaborando y dándole cumplimiento a un plan nacional de desarrollo donde la oposición y el gobierno asuman la defensa de la soberanía nacional, donde todo el país forme equipo de lucha por la soberanía nacional. Entonces, en base a la unidad de los dominicanos, aplicar la ley de migración. Los haitianos y cualquier extranjero que venga al país indocumentado debe de ser devuelto a su país. No es verdad lo que dice ACNUR ni lo que dice la ONU de que nosotros tenemos que recibir grupos de haitianos aquí por la situación que ellos están pasando. Si ellos quieren que los haitianos vivan en Haití, que manden la cantidad de soldados que se comprometieron, de más de 2.000 soldados, para poder neutralizar las bandas en Haití y acabar con la anarquía. Eso está en poder de las Naciones Unidas, eso está en poder de la OEA. Ninguno puede señalarnos a nosotros como culpables de la situación haitiana. Son ellos los que tienen que ayudar a Haití, crear las condiciones para que en Haití cada mujer, cada niño que nazca o niña sea registrado de manera civil, para que cada haitiano salga con documentos de su país. El Estado haitiano, 224 años de independencia, no ha podido consolidar un criterio de Estado-nación. Eso es culpa de los haitianos. Nosotros tenemos que estar unidos aquí y ayudarlos hasta donde podamos. Pero hasta donde no podamos, que vayan a Haití. Y los que quieren defender mucho a Haití, dominicanos y extranjeros, que vayan y les reclamen que en Haití las playas, esas naciones grandes, la habiliten para crear un turismo. Nosotros vamos a dejar el programa hasta aquí hoy, pero vamos a seguir aclarando muchas cosas a partir del próximo domingo. Manténgase atento, sintonícenos, véanos y más adelante vamos a abrir teléfono para recibir llamadas y poder aclarar cosas. Pero aquí hay que insistir que esto nos pertenece a nosotros por lucha patriótica, por herencia y porque nos hemos conformado como un Estado-nación que merecemos respeto ante el mundo. Y los haitianos los invitamos a que revisen su historia y su comportamiento como ciudadanos desde la calle hasta el poder, para que entiendan que ellos también lo pueden hacer y que algún día podremos vivir como una isla que vuela por el firmamento del mundo con las dos alas que representamos los haitianos de aquel lado y nosotros de este lado. Hasta el próximo domingo. Bendiciones para todos.